Hola, buenos días a todas, ¿cómo están? Pues estamos aquí, Centro Cristiano Zumpango, transmitiendo nuestra reunión para mujeres. Qué bien que estamos reunidas como María, que se embelezaba con el Señor Jesús, y estoy segura que tú tienes hoy esa necesidad de Dios, así es que pues disponte para aprender sobre el tema de hoy. Te recuerdo que puedes compartir este mensaje con una amiga, con una persona que tú sabes que lo necesita. Y pues el tema de hoy ya lo viste quizás allí en la publicidad, ¿verdad? Es esa agua viva. Hoy vamos a estudiar referente a esto. Y todos sabemos que en la escuela nos han enseñado que somos más de un 75% de agua. Nuestro cuerpo está compuesto por agua la mayor parte, ¿verdad? También la misma Biblia nos dice que nuestro planeta inició, la vida de nuestro planeta inició en el agua y que por el agua subsistimos, ¿verdad? Subsiste nuestro planeta. De manera que entendemos que el agua es vital. Es vital. Y yo veo en esto las huellas de Dios. ¿Qué nos quiere decir a la humanidad? ¿Qué nos quiere decir a los seres humanos Dios con estas cosas que son de la biología, de la naturaleza, ¿verdad? Creo que Dios nos quiere decir algo, que el agua es muy importante, ¿verdad? Que el agua es vida. Y por supuesto la Biblia nos habla también del agua espiritual, esto es muy importante. Así como necesitamos agua todos los días para tomar, la tomamos incluso en los alimentos, es una bendición, sabemos que sin ella no existiríamos, pues también existe el agua espiritual, de la cual nos habla la palabra de Dios. Y para ello vamos a leer un versículo en el libro de los Números, capítulo 20, vamos a ver el verso 8. Mientras tomas tu Biblia, tomas papel y lápiz para tomar nota, te cuento que el pueblo de Dios, la historia que Dios usa para enseñarnos a todos nosotros del pueblo de Israel, ellos están en el desierto, ellos tienen que atravesar el desierto, y creo que en el desierto se valora mucho más el agua, ¿verdad? Y nos cuenta la historia de la Biblia que Dios saca a su pueblo de Egipto y lo hace atravesar por un desierto. Sin embargo, el pueblo de Dios ya había visto sus maravillas, ya había visto la fidelidad de Dios, el poder de Dios desplegado a favor de ellos, y ellos se empiezan a angustiar, a preocupar, a quejar porque tenían sed. Y mira lo que pasa ahí. Ellos se quejan con Moisés y mira lo que Dios le dice a Moisés. En Números 28, voy a leer desde el 7, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y wow, aquí puedo imaginar esos millares y millares de personas, esas familias enteras con sus animales, todos ellos sedientos, y a la vista de ellos Dios hace un milagro. Salen aguas, abundantes aguas, raudales de aguas, dice la Biblia, salen de la peña, de la roca, y ellos beben, ellos y sus animales. Todo el mundo recobró el ánimo, el aliento después de haber bebido aquella agua. Y vemos que el agua es un milagro. Aquí ocurrió un milagro porque el agua salió de la peña, ¿verdad? Las piedras no dan agua. Y ahí vemos que de la peña salió agua que permitió que la congregación no pereciera.
Ajá, y es que el agua es un milagro, y si el agua física, el agua que nos tomamos tú y yo todos los días es un milagro porque fue hecha por Dios, Dios la creó, nadie puede crear agua, pues también el agua espiritual la da Dios. También el agua espiritual es un milagro. Así es que vamos a orar para que Dios nos enseñe sobre este tema. Padre, y en esta mañana yo agradezco la vida de cada persona que hoy se ha conectado. Agradezco la vida de todos los que tienen interés en este tema, de todos los que van a escuchar después este audio. Y en el nombre de Jesús oro que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Abba Padre, oramos que tu Espíritu Santo nos enseñe. Jesús, revélate a nuestras vidas, que hoy podamos darnos cuenta que podemos ser saciados de esa agua viva y que hoy nadie deje de tomar esta agua. Que no haya más sed, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues una vez que hemos pedido la guía de Dios, que sea Él el que nos enseñe por su Espíritu Santo, vamos a continuar con este tema tan importante, agua viva, y te pido que compartas el video, que no dejes de compartir esta bendición que está llegando a tus oídos y a tu corazón. El agua viva. El agua es un milagro, dijimos, y el agua viva, la Biblia nos enseña, ahí vamos por favor al Evangelio, según San Juan, capítulo 4, vamos a leer la historia precisamente de una mujer que tenía necesidad de agua, una mujer que creyó que lo más importante o lo que ella más requería en ese momento era el agua física, el agua de un pozo, ¿verdad? Ahí en Juan 4 vamos a leer los versos del 5 al 10 y se trata de la mujer samaritana. Tú sabes que culturalmente los judíos y los samaritanos no congeniaban, ¿verdad? Ellos estaban enemistados, pero Jesús dice la palabra que va en el camino y Jesús, acuérdate del desierto, ellos tenían mucho contacto con el desierto, ¿verdad? Y dice que Jesús se sienta junto a un pozo, dice que estaba cansado del camino y se sienta junto a un pozo en tanto que sus discípulos van a comprar alimentos. Y en ese momento llega una mujer, pero era una mujer samaritana, Jesús era judío. Y vamos a leer del 5 al 10, dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí veo lo que nos acontece a todas las personas. Esta mujer quería agua del pozo, ¿sí? Y Jesús le dice, Jesús la centra en lo importante y le dice: si tú supieras quién es el que te está pidiendo el agua física, le dice, entonces tú me pedirías a mí que yo te diera esa agua viva. La mujer conoció que había una agua más importante que la que ella iba a sacar allí con su cántaro.
que es el agua viva. Jesús aquí le está hablando de otro tipo de agua y no estamos hablando de otra marca. Estamos hablando del agua espiritual, del agua viva. ¿Cuál es el agua viva? ¿Cuál es el agua espiritual? Bueno, David nos da una pista muy buena cuando en el Salmo 23, en el Salmo 23, 2, dice que junto a aguas de reposo le hace descansar. Todos sabemos, todos hemos leído el Salmo 23 una y otra vez. A lo mejor te lo sabes de memoria, ¿verdad? Él dice, David declara que el Señor le hace recostar en pastos verdes, en pastos suaves, y le dice que junto a aguas de reposo. Entonces David tenía sed. David no tenía sed, David estaba con Dios, David estaba en la presencia de Dios, aún estando en el desierto, porque cuando David está orando a Dios y haciendo estas declaraciones tan importantes, él estaba siendo perseguido y estaba en el desierto, ¿verdad? Sin embargo, él podía decir el estado de su alma, el estado de su espíritu. Él estaba diciendo, yo estoy recostado en pastos verdes, en pastos delicados, estoy recostado en algo muy mullido, muy grato, muy placentero, y declara, junto a aguas de reposo, o sea, aguas tranquilas, aguas mansas. Y esto nos enseña que esa agua viva es una agua que trae calma a nosotros y que es Dios el que nos lleva a esas aguas, es Dios quien nos da esas aguas, ¿sí? Son aguas mansas, algo que trae calma a nosotros, es algo que trae paz, que necesaria es la paz. Por todo perdemos la paz, ¿no? Es aquellas palabras de Dios que nos permite recobrar ánimo, sentirnos cerca de Él, ir con Él y ser apacentados. Esa es el agua viva que Dios nos permite. El mismo Salmo dice, confortarás mi alma. En el Salmo 23, la primera parte del verso 4, David dice, confortarás mi alma. Si te das cuenta, David estaba pues en los brazos de Dios, ¿verdad? David estaba en la presencia de Dios, a lo mejor como cuando Adán y Eva no habían pecado y estaban allí en el huerto rodeados de una naturaleza extraordinaria y con la presencia de Dios. Y así se sentía David, tan cercano a Dios, apacentada su alma, saciada su alma, sin temor, sin angustia, sin miedos, ¿verdad? Se sentía fortalecido en Dios. Esa es el agua viva que recibimos de Dios. Esa es el agua espiritual que todas las personas necesitamos, conozcamos o no conozcamos de Dios. A lo mejor tu vecino no conoce nada de Dios, pero él tiene sed espiritual, no lo sabe. Las personas que no han conocido a Dios no saben que tienen sed, que tienen necesidad de ser saciados con esa agua viva. Sin embargo, la tienen. Porque así como todos necesitamos esa agua física, no hay ricos que no necesiten agua, no hay muy poderosos o muy fuertes que no necesiten agua, ¿no? ¿Te acuerdas de la historia de Sansón? Cómo dice que había tenido una tremenda lucha y victoria le había dado Dios en contra de sus enemigos, los filisteos. ¿Y qué pasó después de que con una quijada de asno mató a 1000 filisteos? Sí, después de la gran victoria. ¿Qué dice la historia de Sansón? Que él clamó a Dios porque tenía sed. Y Dios abrió un pozo para que él bebiera. Y dice que él fue reconfortado, su espíritu se reanimó. Entonces, todos los seres humanos tenemos sed. Grandes, chicos, pobres, ricos, poderosos, débiles, todos tenemos necesidad del agua. Y eso es, como te decía hace un rato, ¿no? Dios nos está diciendo que también espiritualmente todos necesitamos ser llenos de esa agua.
Y es maravilloso saber que la Biblia nos enseña a nosotros quién es el que da el agua viva. Lo estamos aprendiendo en esta mañana en la historia de la mujer samaritana. Te animo que sigamos leyendo. Ahora vamos a leer del 11 al 14, que dice de la siguiente manera: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjate que aquí hay algo muy importante. Dice Jesús que el que beba del agua que él da no tendrá sed jamás. Esto le interesó, por supuesto, a la mujer, ¿sí? Porque la mujer le dijo, le dice en el verso 15, ¿verdad? La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella ya se estaba imaginando: me voy a ahorrar la salida en el solazo del desierto, ya no voy a tener que venir a este pozo y que nadie me vea. Se desvía la mujer como nosotros nos desviamos bien fácilmente. Ella se va por otro lado y Jesús la centra. Jesús vuelve al punto. No es esa agua de la que te estoy hablando, mujer. Yo no te estoy hablando de las necesidades que tú crees que tienes. Yo te estoy hablando de tu verdadera necesidad. ¿Cuál era la verdadera necesidad? El agua viva. El agua que dice que cuando nosotros tomamos, esto es muy importante, cuando nosotros tomamos de esa agua, dice, no vamos a volver a tener sed. ¿Por qué tal afirmación? ¿Cómo es eso? Que no vamos a, ¿cómo es posible que ya nunca más, que ya estemos saciados para siempre? ¿Sabes por qué? Lo vamos a leer, lo vamos a descubrir en Primera Carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Primer Carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice de la siguiente manera: y todos bebieron la misma bebida espiritual, fíjate, la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué maravilloso, qué maravillosa revelación. Jesús es el agua viva. Jesús mismo es esa agua viva. De manera que lo que leímos nosotros al principio en Números, que sí fue completamente real, que de una peña, de una roca física, ocurrió el gran milagro de brotar torrentes, ríos de agua que saciaron a todo un pueblo numerosísimo, para que no murieran. Sí, eso es el simbolismo de Jesús, ¿sí? Dice que la roca lo seguía, o sea, allí estaba Jesús. Aunque ellos no lo veían, ellos estaban mirando algo físico y bebiendo algo físico, pero estaba ahí la presencia de Jesús y nos enseña a nosotros claramente quién es esa roca. Es Jesús. ¿Quién es? De quien brota esa agua es del mismo Jesucristo. Por eso es que esto es una bebida espiritual y por eso es que somos saciados completamente, ¿sí? Una vez que hemos bebido de Jesús, aunque pasen situaciones que requieran de nosotros fe, que requieran de nosotros esfuerzos, que requieran de nosotros muchas cosas, nosotros estando en la roca vamos a permanecer fortalecidos, reanimados, porque Jesús es esa agua viva, es esa roca. Es muy importante esto que estamos hablando. ¿Por qué? Vamos a Juan 7:37, ahí mismo en unas hojitas adelante de tu Biblia. Espero que la tengas ahí o que tú estás tomando nota en esta mañana. Dice Juan 7:37,
que era la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Y dice que Jesús, en el 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, dice, y beba. Esto es muy interesante. Era una fiesta, estaba lleno de gente celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús se presenta, él mismo, su persona, está delante de la gente en la fiesta, estaba llenísimo ahí, ¿verdad? Y él mismo dice, hey, ¿alguien tiene sed? Quizás alguien esperó que trajeran las botellitas de agua o que volviera a convertir el agua en vino, ¿verdad? A lo mejor alguien, otra vez nos desviamos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué dice Jesús? Dice, venga a mí, dice, y beba. Ahí vemos otra vez esa con claridad, vemos cómo Jesús es quien da esa agua. En el verso, en Isaías, perdón, en Antiguo Testamento, Isaías 55:1, estamos hablando de cientos de años antes de donde estamos con Jesús en la fiesta de los tabernáculos, cientos de años atrás, el profeta Isaías hace el mismo llamado. En Isaías 55:1, solamente la primera parte, ¿sí? Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. O sea, el Señor siempre ha sabido que es una necesidad del ser humano. Es una necesidad importantísima ser saciados, beber esa agua. Y hay un llamado continuo en las Escrituras de ser, de venir y ser saciados y beber y tomar esa agua. Ahí en el verso 15 de Juan 4, vimos que la mujer le dice, dame de esa agua para que yo no tenga más sed, ¿verdad? Y dice en el verso que leímos anteriormente, en el 14, dice que quien beba de esa agua vendrá, se convertirá en una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es muy importante. Vida eterna. ¿Te fijas cómo Jesús fue llevando a la mujer en este conocimiento maravilloso en el que usa el agua física para enseñarle a la mujer, tú tienes una necesidad mayor, tú no puedes quedarte como estás hoy, tú tienes necesidad de mí, tienes necesidad de tomar de esta agua viva. ¿Por qué es tan importante esa agua viva? Porque esa agua viva es una agua que va a traer vida eterna. Esto es muy importante. Esa agua es la vida eterna. ¿Sabes? Vivimos tan enfrascados en este mundo, todos, aún los cristianos, vivimos tan enfocados en lo que tenemos que comprar, en lo que queremos adquirir, las metas que nos ponemos, si es que nos ponemos, ¿verdad? Porque vivimos bien improvisados. Vivimos enfrascados en este mundo. Trabajamos, como ya nos habían enseñado la otra vez, pero solo para lo que perece, lo que se queda en este mundo, y perdemos de vista que nosotros somos eternos y que Jesús nos vino a enseñar, Jesús vino a decirnos, yo soy esa agua de vida eterna, una agua que salta para vida. Sabemos que Jesús es la vida, lo dice la palabra de Dios también aquí en Juan. Jesús es la vida, pero Jesús es la vida eterna. Qué pequeñitos somos, qué insignificantes somos. Nos angustiamos demasiado por lo que nos acontece en esta vida, ¿o no? ¿Cómo nos angustiamos por lo que nos ocurre en esta vida? Y perdemos de vista que es un lapso
tan pequeñito en comparación de toda la eternidad. ¿Cuánto podemos vivir? ¿Cuánto podemos vivir? Cuando mucho exagerando, ya, wow, 100 años, ¿no? Que no creo, ¿verdad? Pero supón tú que vivamos 100 años. ¿Qué se compara con la eternidad? Con el gozo de la vida eterna con Cristo. ¿Verdad que no? ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios? Yo creo que debemos de gozarnos y que debemos alegrarnos, porque hoy Jesús está aquí y te está diciendo, ven a las aguas, ven a esa y bebe de esa agua. Hoy Jesús está como en aquel día de la fiesta y se pone delante de ti hoy, se pone delante de ti y te está diciendo, ven. ¿Tienes sed? Ven y bebe. Ajá. Y esa agua no es solo para este momento, esta agua te va a traer vida eterna. Jesús prometió ir y prepararnos habitaciones nada más ni nada menos que en el cielo. ¿Cómo ves? ¿Tú quieres vivir, quedarte con lo que se hace en este mundo, con lo que le importa a este mundo, o quieres la eternidad? ¿O quieres estar allá en el cielo? Ajá. Donde está el príncipe de los pastores, que es Jesús. Es por eso que Jesús, que podemos decir que Jesús, que la vida, que el agua viva es una persona, es Jesús. Ajá. Jesús es el único que nos puede dar esa agua de vida eterna. Quiero apoyarme en un versículo para que no pienses que nada más lo estoy inventando. En primer carta de Juan, versículo 5, vamos a leer 2 versículos, vamos a leer el 10 y el 11. Primer carta de Juan, capítulo 5, vamos a leer versos 10 y 11, y el verso 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Quiero detenerme aquí. Dice que el que cree en el Hijo de Dios, el que cree en Jesús, Dios Padre, nos testifica en nuestro corazón, nos testifica en nuestro corazón que Jesús, nos testifica acerca de Jesús, acerca de su Hijo, que su Hijo es el Mesías, que su Hijo es el Salvador. Verso 11, fíjate cómo dice el 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. O sea que por la fe en Jesús viene ese testimonio, esa certeza a nuestro corazón de que Dios nos ha dado vida eterna, de que si tú has creído en Jesús, tu nombre ahora está escrito en el libro de la vida. ¿Sí? Viene a nosotros la convicción de que somos hijos de Dios. Viene a nosotros la certeza de que no todo es esta vida. ¿Te ha ido mal en esta vida? ¿A quién no, verdad? ¿Qué tan mal te ha tratado la vida? Quizás mucho o quizás poco, no lo sé, pero la vida está llena de pruebas, ¿sí? Pero no importa, porque lo que importa es que Dios está con nosotros, ¿sí? Que Dios promete estar con nosotros hasta el fin. Y que no todo es esta vida, no todo se acaba en el panteón, para que me entiendas, ¿sí? En el cielo vamos a tener un cuerpo nuevo, yo me gozo por eso, porque luego ya tengo muchos achaques, ¿no? En el cielo nuestras lágrimas van a ser enjugadas, en el cielo vamos a estar en la presencia de Dios, en el cielo estaremos en una fiesta continua, amén. Así es que es muy importante, este es el testimonio que Dios nos ha dado. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. Pregunta, ¿es importante venir a Jesús y beber de esa agua viva que Él da? Sí, porque la vida está en Él. Amén. La vida está en Él, pero es importante creer. Aquí dice que tenemos que creer. Desde Antiguo Testamento yo puedo ver la lucha
la tristeza de Dios, el anhelo de Dios, de que su pueblo confíe en Él, que su pueblo lo siga a Él. Pero ¿qué hacía el pueblo? El pueblo iba tras otros dioses y no ponía su confianza en Dios, ¿verdad? Y eso puede pasarnos a nosotros también el día de hoy, aún conociendo el Evangelio, conociendo las Escrituras, podemos desviarnos, ¿sí? Y no nos damos cuenta. En Antiguo Testamento, ahí en Jeremías, vamos a leerlo rápido, Jeremías 17:13, para que veamos en Jeremías 17:13. Acuérdate que el contexto del pueblo es el desierto continuamente, donde no hay agua. Jeremías 17:13 dice de la siguiente manera: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán inscritos en el polvo, dice. Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Jesús se presenta ante su mismo pueblo y le dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo cual quiere decir que algunos del pueblo de Dios andaban extraviados. ¿Sí? Andaban extraviados. Andaban en cisternas, dice la Biblia, en cisternas donde no hay agua. ¿Sabes? Cuando nosotros no creemos a Jesús, cuando nosotros no ponemos nuestra confianza en Jesús, estamos sedientos, estamos medio muertos o muertos, porque Él es la fuente de agua viva. Él es la vida. Pero si tú y yo no estamos confiando y no estamos creyendo, entonces ¿de qué estamos bebiendo? ¿De qué nos estamos llenando? Esto es muy peligroso. En el pueblo de Israel, las cisternas se usaban para retener agua, ¿verdad? Porque estaban en el desierto. Pero sabes, también las cisternas muchas veces se convertían en cárceles. Se convertían en cárceles. La Biblia nos enseña que ahí echaron a José sus hermanos, ¿verdad? Y luego lo vendieron. Ahí echaron al profeta Jeremías. ¿Y sabes qué dice que pasó con Jeremías en esa cisterna donde lo aventaron? Dice que había cieno, o sea, lodo. Y dice que se hundió. Y sabes, cuando nosotros no creemos a Dios, cuando no confiamos en el Señor, y nos creemos muy listos, ¿verdad? Y decimos: no, yo puedo, no, yo voy a tocar otras puertas, no necesito de Dios. ¿Sabes qué pasa? Que podemos entrar en cárceles, podemos caer en trampas, y en lugar de salir de nuestros problemas y de solucionar las necesidades que tenemos, nos hundimos más. Qué importante es creer. Por eso dice que tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que creer que Jesús es el que nos da vida eterna. El Padre ha enviado a su Hijo para darnos vida eterna. Dice, ¿y esa vida, dónde está esa vida? Está en Jesús, no está en otro lado. El agua viva no está en otro lado, la vida no está en otro lado, sino que está en el Señor Jesús. El Señor Jesús es ese Dios vivo, esa agua viva, y es suficiente, ¿no? Hay un canto, dice por ahí, y Él es suficiente. Amén. Vamos a leer otra cosa más. Ya vimos que Jesús es el agua viva, que Jesús es la roca, ¿verdad? Donde brota esa agua tenemos que ir a la roca. Pero también algo muy importante, vamos a verlo en Juan 7:37, porque ya vimos que quien beba de esa agua, dice, de su interior, va a saltar agua para vida eterna. ¿Y qué dice en Juan 7:37? Vamos a leer al 39, ya lo leímos un poquito hace un rato. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Solamente tenemos que creer en Jesús.
Dice, y entonces de dentro de ti van a correr ríos, fíjate, Por eso dice que no volveremos a tener sed. Correrán ríos de agua viva. Y dice la primera parte del verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Te das cuenta? Es importante creer, es importante ir a Cristo y beber de Cristo. Y entonces, ¿qué dice que va a pasar? El Espíritu Santo va a fluir en ti, el Espíritu Santo va a estar en ti. Y va a estar, ahora nosotros mismos vamos a poder dar agua, fíjate. No dice que cualquiera que dé un vaso de agua a sus discípulos, ¿verdad? No va a quedar sin recompensa. O sea, vamos a estar en posibilidades de dar agua a aquel que no tiene, aquel que no ha venido a Jesús. Esto es muy importante, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela la voluntad de Dios, es la guía, el que nos ayuda a obedecer. Amén. Es muy importante. Vamos a ver otro asunto aquí del Espíritu Santo. Dijimos hace un rato que nosotros mismos los seres humanos estamos compuestos en más de un 75, no sé exactamente un 80% de agua, nuestra constitución humana, ¿verdad? Y mira lo que dice Ezequiel 47 del templo de Dios, de la casa de Dios. Mira lo que dice en Ezequiel 47, vamos a leer los versos del 1 al 5, y me hizo volver luego a la entrada de la casa, está hablando de la casa de Dios, del templo. Dice, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. O sea, de la casa de Dios, dice, de ahí salían aguas, abundantes aguas. 2, dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y esto es una historia muy hermosa, una porción de la Escritura muy hermosa, la visión que tuvo el profeta Ezequiel. Y aquí yo veo el proceso del cristiano. Aquí yo veo cómo primero un buen día nos encontramos con Jesús y nos damos cuenta que de Él procede esa agua. Él es el que nos da esa agua. Pero en la medida de mi docilidad, en la medida de mi confianza que yo pongo totalmente en Él, voy a ir entrando a ese río del Espíritu Santo. Voy a ir entrando. Y eso habla del progreso del cristiano, del crecimiento de todo cristiano. Esto es muy importante. ¿Para qué nos da Dios su Espíritu Santo si no nos vamos a dejar guiar por Él? Y aquí vemos que Él poco a poco, ¿verdad? Dios no lo metió de sopetón. Y así es con nuestra relación con Dios y con su Espíritu Santo. Él nos va enseñando a dejarnos guiar, nos va mostrando cosas pequeñas y sutiles, y después nos va a ir pidiendo más obediencia, pero siempre será para crecimiento, siempre será para bendición. Quiero que leamos el verso 9, porque habla de ese río, cómo ese río llega al mar y trae sanidad. Y en el 9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entran estos dos ríos, dice, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Fíjate, esto es muy importante.
Incluso aquí habla de sanidad. Habla muy hermoso de la sanidad que viene también cuando tienes al Espíritu Santo. Amén. Cuando bebes de esa agua es muy importante. Si nos damos cuenta, en la Biblia habla, por ejemplo, en Job dice que está como un árbol cuya raíz está descubierta junto a las aguas corrientes, ¿no? ¿Y esto qué va a traer? Por supuesto que va a traer crecimiento, por supuesto que va a hacer que ese árbol crezca, que ese árbol esté siempre verde, que ese árbol lleve fruto. Y así debemos de ser nosotros, buscar las aguas, buscar el agua, estar siempre en comunión con el Señor y con su Espíritu Santo. Es muy importante. Vamos a Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17. Hay tantos versículos que nos hablan de lo hermoso de este tema. En Apocalipsis 22, 17, mira, te lo voy a leer, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Qué llamado tan importante. Es un llamado insistente de Dios para toda alma sedienta. Dice aquí que el Espíritu, la novia, que somos la iglesia, dicen, ven. Ya vimos que Jesús se paró enfrente y les dijo, vengan a mí. Ya vimos que el profeta Isaías hizo el mismo llamado, vengan todos los sedientos a las aguas. Y aquí vemos otra vez el Espíritu y ahora también la novia. Y tú, iglesia, tú y yo somos parte de esta iglesia, tú y yo somos la novia. También nosotros tenemos que hacer la misma invitación a los que no han venido a Jesús. Dice que digamos, ven, ¿verdad? Que le digamos al Señor, ven, dice, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Aquí hay algo importante que me ha llamado mucho la atención. Porque Jesús no les dijo a la gente, vengan y paguen antes de beber, ¿verdad? Jesús le dijo a la mujer samaritana, si conocieres el don de Dios, don quiere decir regalo, don quiere decir que era gratuito, sí. Y aquí estamos viendo literalmente que es gratuito. Y esto me recuerda a lo que dice Proverbios, cuando dice que la sabiduría clama por las calles. Y ese es el llamado en este tiempo, ese es el llamado en esta época que estamos viviendo. El Espíritu está diciendo ven y la novia también tiene que estar diciendo al Señor ven, ¿verdad? Jesús, que eres el agua viva, ven. Jesús, que eres el agua viva, te necesitamos, queremos estar siempre contigo, saciados contigo, de ti. ¿Te das cuenta? Y dice, es gratuito. Y aquí vemos, no podemos negar el amor de Dios, no podemos negar el amor del Padre. Esta es una gracia, la gracia maravillosa de Dios. Es eso, es gracia. Amén. Así es que estamos casi terminando. Y quiero que reflexiones sobre esto. No necesitas más que creer. No necesitas dinero, no necesitas ser muy inteligente, no necesitamos nada más que creer en el Señor. La garantía de no tener sed es estar unidos a Jesús, como dice la palabra de Dios, como el pámpano que está unido a la vid es como puede llevar fruto. Así es que ese es el llamado, unirnos a Jesús, tener anhelo por Él. Amén. Quiero terminar con lo que dice la palabra de Dios en Isaías
49:10. Isaías 49:10, vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y aquí vemos una promesa hermosa. Tú estás padeciendo hambre, tú estás padeciendo sed. Quizás tú te sientas muy debilitado, quizás estás desanimado. No sé si estás en depresión, no sé si has sentido que te faltan las fuerzas. Quizás sientes mucho dolor, mucha tristeza por problemas que han venido a tu vida, por rupturas. Quizás ha habido rupturas en tu matrimonio, con alguna persona que tú amas, no sabemos. Pero la promesa de Dios es que si tú crees al Señor, que si tú vienes al Señor, dice, no vas a tener más hambre ni sed. Dice el Señor, que Él tiene misericordia de nosotros y Él nos va a conducir a manantiales de agua. Amén. Si tú estás pasando por una situación de sequedad espiritual, ahí donde estás, pon tu mano en tu corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos y acércate al Señor. Ahí donde estás, comienza a orar y permíteme orar por ti. Permíteme orar por ti y acuérdate que solo tienes que creer en el Señor, solamente tienes que confiar en Él. Y Padre, en esta mañana hemos mirado y hemos aprendido que tú eres ese manantial de agua viva. Tú eres, Señor, el único que nos puede dar el agua viva. Y tú sabes la condición de las mujeres que nos están mirando, de las mujeres que nos están escuchando. Tú sabes si hay sequedad espiritual, Señor, si alguna de ellas siente que no ha llevado fruto, si alguna de ellas siente que no ha prosperado, Dios, que se siente sola, que se siente abandonada, que se siente débil, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te pedimos que por propia decisión, que por propia voluntad, levanten sus manos, Señor. Levanten sus manos en simbolismo de dependencia, en simbolismo de que te están pidiendo ayuda, amado Señor. Hoy oramos porque tú que eres el agua viva, envíes de tu Santo Espíritu a cada uno de sus corazones. Envía de tu Espíritu Santo a sus almas, a sus vidas, Señor. Envía esa lluvia de tu Espíritu Santo, porque tú eres el que cambia el desierto en bosque, Señor. Tú eres el que cambia, Señor, ese desierto en pastos verdes, Dios. El que hace que cada uno de tus hijos, cada uno de los que se refugian en ti, de los que se amparan en ti, puedan vivir esa frescura, puedan experimentar ese amor, Señor. Tú eres ese manantial de amor, eres ese manantial de agua que nos fortalece, Señor. Esas buenas nuevas de tu palabra, Dios, nos fortalecen, y en el nombre de Jesús bendice cada corazón en este día, Dios, con esa agua viva. Oramos porque vengan a Jesús, porque hoy está aquí Jesús. Hoy está aquí el Señor Jesús y quiere bendecir cada alma que se acerca a Él. Y si quizás tú nunca has hecho una decisión de seguir a Jesús, si tú que me estás escuchando quizás por primera vez, no, Jesús no es el Señor de tu vida, quiero que sepas que hoy es el día de salvación.
Hoy es el día que tú puedes pedirle al Señor que venga a tu corazón y que venga a tu vida. Puedes hacerlo. Haz una oración siguiendo mis palabras, si así lo quieres, para que Jesús sea el Señor de tu corazón, el Señor de tu vida. ¿Quieres que Él sea tu Salvador? ¿Quieres seguirlo? ¿No quieres más tener sed? Acércate en esta mañana a Él. Acuérdate que solo tienes que creer y Dios te va a guiar a hacer lo demás. Padre, en el nombre de Jesús oramos por los que nunca han hecho esta decisión de pedir tu señorío, de pedir que tú seas el Señor de sus vidas. Oramos que nos arrepintamos de nuestros pecados. Oramos que nos arrepintamos de ir a buscar en otro lado donde no podemos nunca encontrar ayuda. Ahora queremos venir a ti, Señor. Señor Jesús, ven al corazón, ven a mi corazón. Padre, que Jesús sea el centro de mi vida. Quiero seguirlo, quiero seguir a Jesús, quiero estar siempre unida a Él, siempre quiero estar unido a Jesús. Quiero que Jesús sea mi Salvador, dejar y abandonar todo pecado para que Jesús ahora sea mi Salvador, mi único Señor, mi único Dios, en el nombre de Jesús. Y pues te felicito porque si tú hiciste esta oración, porque entonces ahora dice la Biblia que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Y te animo a compartir este video, te animo a que vuelvas a escuchar el mensaje y que no vivamos más con sed. Jesús es el agua de vida eterna. Te mando un abrazo. Dios te bendiga, nos estamos viendo pronto por acá. Te recuerdo que el día viernes es la última de nuestras enseñanzas de Joyas del Evangelio. No te la pierdas a las 8 de la noche este próximo viernes. Y el sábado próximo tenemos también reunión de jóvenes a las 8 de la noche. Estén pendientes. Que Dios les bendiga y acuérdate que Jesús es el agua de vida eterna.